Buenos días, Iglesia Somos. Estoy muy agradecido a Dios por la oportunidad de compartir su palabra. Y estoy seguro de que este va a ser un momento importante en el cual ustedes y yo vamos a poder disfrutar realmente de lo que Dios tiene para decirnos en este momento. Es cierto, cada domingo es especial. Sí, porque la familia espiritual se reúne. Antes nos reuníamos, nos podíamos estrechar, saludar. Hoy a la distancia, cada uno en su casa, pero igual, seguimos siendo una familia. Y la Iglesia Somos va a seguir creciendo, aún desde sus casas, porque se van a seguir conectando, van a seguir compartiendo y la palabra de Dios no se detiene, sigue avanzando. Este día, que es un día especial, quiero comenzarlo con un versículo que es un versículo realmente uno de los favoritos de la iglesia. Y yo estoy seguro de que te lo sabes de memoria. Está en Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Sí? Ese versículo que ya estás recordándolo y que comienza así. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Sí? ¿Te recuerdas? Búscalo en tu Biblia y márcalo, porque de verdad tiene una tremenda verdad para ti. Entonces seguimos en el texto que hemos señalado y vamos a descubrir lo que tiene para nosotros. Dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Estamos en un contexto donde recibimos tanta información, donde nuestra mente está tan saturada de datos, donde de pronto prendemos un medio de comunicación y nos llena información. El tema, el coronavirus. Entramos a las redes sociales y comenzamos a ver videos. Vemos el WhatsApp y nos llegan audios. Entramos y vemos algún meme y el meme tiene que ver con esto, ¿no? Salimos a las calles y vemos las grandes colas en las tiendas. ¿Y sabes qué? De pronto hemos pasado de buscar de una manera sana la información necesaria para tomar decisiones correctas a estar sobresaturados. Y lo peor de todo es que todo esto comienza a generar en nosotros, en muchos casos, temor, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que queremos conversar hoy día, ¿no? Porque hoy día vamos a hablar de una trampa que se llama la trampa del miedo, que de pronto aparece y de pronto hace que nosotros como cristianos nos encontremos atrapados. Y eso no debe ser así. Porque el Señor nos ha dado su promesa. Y Él nos dice en Juan 14, 27, termina diciendo, no tengáis miedo. Así es. Y lo vamos a creer y lo vamos a disfrutar y vamos a saber que el Señor, cuando habla algo, Él lo garantiza. Sin embargo, en estos días complicados, en estos días que de pronto la situación parece no tener control, puede ser que algún cristiano piense y diga, creo que es necesario ponerle pausa a mi fe, ponerle pausa a las cosas de la Biblia y comenzar a enfrentar la realidad con mis recursos, con mis ideas. Pero déjame decirte algo, que por más desorden que veas, que por más cosas que nos sorprendan, el Señor sigue al control. Él tiene el mando, Él es soberano, eso no ha cambiado. A nosotros nos sorprende, es cierto, nuestra vida ha cambiado, nuestra vida ya no es la misma que era hace un mes atrás. Todo cambió, pero para Dios no hay sorpresas. Así que creámoslo y disfrutemos lo que la palabra nos dice. Y si Jesús dice que nos ha dejado su paz, lo creemos. Y si Jesús me dice que no tengo miedo, lo creo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él lo dice, Él lo garantiza. Pero también sé que hay algunos cristianos que están luchando, que sienten que el temor les sobrepasa, que sienten que de pronto no tienen las respuestas. Pero déjame decirte algo, que el Señor te quiere libre y Él no quiere que vivas atado a ninguna trampa. Y de eso vamos a hablar hoy. Así que te pido que me acompañes a descubrir cómo ser libre de la trampa del miedo. Y para esto vamos a buscar en la palabra de Dios un texto que nos va a ayudar en este aprendizaje. Acompáñame a leer la palabra. Y vamos a 1 Samuel capítulo 17. Busca por favor en tu Biblia 1 Samuel capítulo 17.
Y nos vamos al versículo 8. Perfecto. Dice así el texto. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? El que está hablando es Goliat, recuerda. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10 al 11. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Yo quiero que notes estas últimas palabras que aparecen en esta porción. Dice así, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. La palabra de Dios tiene una característica, que no te oculta nada, que te presenta las realidades humanas tal cual son. Y aquí nos está presentando al rey de Israel, al primer rey de Israel, Saúl, lleno de miedo, atrapado en la trampa del miedo. ¿Y sabes qué? Cuando el líder, como en este caso el rey, o la cabeza del hogar, el padre, o quizás el dueño de la empresa, o quizás el líder espiritual que tengas, se llena de miedo, todo lo que le siguen, sea la familia, sea los congregantes, sea los trabajadores, todos son fácil presa del miedo. Eso, un efecto. Y eso es lo que pasaba en ese momento, ¿no? Tenemos al rey de Israel, Saúl, y al ejército de Israel aturdidos por el miedo. La trampa del miedo de pronto aparece y cuando te sujeta no te va a soltar fácilmente. Pero vamos paso a paso, vamos a descubrir paso a paso de qué estamos hablando, de qué se trata esto y sobre todo cómo ser libre de la trampa del miedo. Nosotros podemos recurrir al diccionario, cualquier diccionario que tengas en tu casa, y por ejemplo vas a encontrar una definición como esta, ¿no? ¿Qué es el miedo? En palabras sencillas sería así. El miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario, ¿no? Nota este punto, ¿no? El miedo puede ser originado por algo real o algo imaginario. ¿Y sabes? Cuando estás atrapado, no distingues entre lo real y lo imaginario. Te confundes. Entonces, esto es bastante peligroso y bastante de preocupación para nosotros, ¿no? Como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que saber distinguir qué es el miedo, ¿no? Pero no caigamos en un exceso, o no caigamos en un extremo de pensar que todo lo que tenga que ver con el miedo es malo. ¿Por qué? Porque recuerda, nosotros somos diseñados por Dios. Dios ha diseñado cada parte de nuestro cuerpo, cada parte de nuestra alma, de nuestra mente, nuestro ser, nuestras emociones. Y el miedo es una emoción que tenemos, ¿no? Dios nos ha capacitado con esa emoción. Y el miedo tiene una función. Y es importante reconocerla y saberla usar. Y saber cuándo es un miedo normal. Quizás en este momento tú estés pensando, diciendo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo puede haber algo positivo en el miedo? Pues sí. Y te lo voy a explicar de una manera bastante sencilla para que entendamos, ¿no? Domingo, llega la noche, ¿no? De pronto, más o menos a eso de la medianoche, escuchas ruidos en casa, ¿no? Todos están acostados y tú vas a ver, a buscar qué pasa. Y te encuentras un hombre con un cuchillo en la mano. Te aseguro que en ese momento es cuando valoras todos los beneficios del miedo. ¿Por qué? Porque Dios ha capacitado nuestro cuerpo para reaccionar ante un evidente peligro como ese, ¿no? Y tu cuerpo reacciona. Y te voy a describir algunos de los efectos que vas a encontrar. Presta. Veamos entonces qué beneficios tiene el miedo normal. De pronto estás ante un peligro. Tu cuerpo comienza a reaccionar. Primero, comienza la aprehensión. Te prepara para proceder con cautela. Luego, la respiración agitada. ¿Para qué? Para llevar oxígeno a tu cuerpo. Mayor energía para tener fuerza y reaccionar de inmediato.
Incrementa tu ritmo cardíaco, así te da energía en los músculos. Estás más alerta para estar presto ante cualquier peligro. Pensamientos rápidos para tener opción a tomar en cuenta cualquier camino que tengas que alternativa que tienes que tomar. Contracción de músculos para reaccionar, atacar, huir. Incremento de la transpiración, ¿no? Comienzas a sudar para no sobrecalentarte. Las pupilas se dilatan para aumentar la visión de noche. ¿Qué te parece? Estamos equipados y el miedo genera toda esta reacción. Y esto es útil, es bueno, de acuerdo al caso. Sin embargo, en la vida encontramos que de pronto el miedo se ha trastocado, se ha llegado a un punto que de pronto se desbordó y genera un desorden total. Y nuestro cuerpo lo siente. Y vamos a hablar cuando el miedo es anormal. Y yo estoy seguro que si nosotros pudiésemos estar en ese escenario, ¿no? Allí en ese campo de batalla, en un lado los israelitas, en otro lado los filisteos, en el centro Goliat, y Goliat gritándole todos los días, diciéndole que venga alguien a pelear conmigo, que venga alguien a desafiarme. Y nadie respondía. Todos estaban paralizados por el miedo. ¿Y sabes cómo se manifiesta eso físicamente? Te lo cuento rapidito. 1. Dolor o molestia en el pecho. Sienten como un ataque, un paro cardíaco. Sensación de ahogo, dificultad al tragar. Imagínate esos soldados frente a Goliat, ¿no? No podían pasar, la garganta la sentían cerrada. Manos frías, sensación de hormigueo. Quizás hasta el mismo Saúl, ¿no? Siendo rey, toda la responsabilidad sobre él. Cada día Goliat desafiándolos. Él quizás sentía una sensación de retraimiento, ¿no? Él quería salir de esa realidad. Mareo, dolor de cabeza, ¿no? Temor de perder el control, hiperventilación, dificultad para respirar, ¿no? Todos esos son síntomas extremos del temor, ¿no? Cuando de pronto llega un momento en que ya no hay control, ya no hay proporción contra la amenaza o con lo que uno imagina que es la amenaza, ¿no? También las náuseas, diarreas, dolor abdominal, calambres, temblores, estremecimiento, todo esto es parte de esa combinación que presenta nuestro cuerpo cuando el miedo genera de una manera desproporcionada. Pero recuerda, a veces cuando estamos hablando de esto, uno comienza a pensar y decir, ah, sí, esto funciona y esto debería haber estado escuchando mi amigo, mi compañero de trabajo. Quizás alguno esté pensando, mi esposa debería escuchar esto, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo te quiero hablar a ti, sí, a ti, que has separado este tiempo para poder escuchar. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de la trampa del miedo, tenemos que, en primer lugar, autoevaluarnos y saber realmente de qué estamos hablando a nivel personal. Ayuda que tú te puedas analizar en una forma objetiva y luego puedas pensar en ayudar a otros. No cambiemos el orden. Y así que te voy a pedir que hagas respuestas honestas a estas preguntas que te voy a presentar, ¿no? Así es. No tienes que decirlas, no tienes que responder audiblemente. Responde en tu mente, pero sobre todo en tu corazón, en una forma sincera, ¿no? Yo te voy a hacer una serie de preguntas para saber si estás dentro de la trampa del miedo y yo quiero que tú me respondas sí o no, ¿no? No te pido que argumentes, no te pido que me digas es que tú no sabes mi realidad, porque si fuese así, yo estoy seguro que cada pregunta va a tener un argumento. Sin embargo, en la sencillez, en la humildad, escucha la pregunta y en el interior responde sí o no. Vamos con la primera pregunta. Ante el miedo, ante una circunstancia compleja, ante un reto que no esperabas, piensa. Primera pregunta. ¿Siempre espero que habrá peligro y desastre? ¿Sí o no? 2. ¿Asumo que siempre habrá rechazo y me ridiculizarán? Piensa. 3. ¿Asumo que siempre me lastimarán y tendré dolor? ¿Asumo que siempre habrá frustración y fracaso? ¿Pienso que el temor siempre me controlará? A veces uno piensa y dice, no, esto no es mi caso, estos son personas que realmente necesitan ayuda. Déjame decirte que muchas veces estamos tan metidos en la trampa del miedo que no nos damos cuenta que estamos atrapados. Así que yo te pido que escuches con atención las preguntas y evalúa tu vida. Mira, esta pregunta que viene no se la debería hacer a un cristiano porque se supone que un cristiano me debería responder en una manera bíblica.
Sin embargo, la experiencia diaria nos va a enseñar lo siguiente, ¿no? Que muchas veces, siendo cristianos, a veces ponemos pausa a nuestra fe, ponemos pausas a nuestro cristianismo y vivimos la vida a nuestra manera. Como que pensamos que el domingo es para el Señor y el resto me las arreglo solo. Escucha esta pregunta, la número 6. ¿Asumo que Dios no puede ayudarme? Como que piensas que Dios es para las cosas eclesiásticas, como para las cosas religiosas, ¿no? Pregunta, ¿asumo que Dios no puede ayudarme? Piensa. Quizás tienes en mente un problema que tú dices, no, esto no lo ayudo, esto tengo que resolverlo solo. Siguiente pregunta. Cuando tengo temor, ¿me siento incapaz? ¿Cómo respondes? No en manera física, sino en tu ser interior. Y última pregunta. No porque acá se cae, porque hay más alertas, pero pon atención en esta última. Cuando tengo temor, no puedo pensar con claridad. ¿Te pasa eso? Te lo repito para que no pierdas la idea. Cuando tengo temor, no puedo pensar con claridad. Si has respondido a alguna de estas preguntas con un sí contundente, alerta, ¿no? Porque quizás la trampa del miedo no es que está muy lejana, sino que estás muy cerca o quizás estás atado. Así que con todo respeto, yo te pido que por favor comencemos a acercarnos a este estudio de una manera muy personal, ¿no? Que comencemos a pensar y decir, primero voy a analizar mi vida, voy a ver los problemas en que estoy, voy a pedirle a Dios que me ayude a mí, me libre, y luego voy a pensar ayudar a otros. Así es. Dios ha hecho un diseño perfecto. Intelecto, ¿no? Que tiene que ver con nuestra mente, nuestro pensamiento, ¿no? Voluntad, que tiene que ver con nuestra acción de decisión, y emociones, que tiene que ver con nuestros sentimientos. El problema es que nosotros hemos trastocado el orden y de pronto hacemos que las emociones rijan, ¿no? Que la ira, que el miedo, que diferentes circunstancias, emociones hagan que gire toda nuestra vida en torno a eso. Pero no, el diseño que Dios quiere es tu pensamiento, ¿no? Y tu pensamiento, dirigido por los principios de Dios, debe activar tu voluntad. Y tanto tu pensamiento como tu voluntad son las que van a impulsar y guiar a tus emociones. No cambiemos el orden, porque cuando cambiamos el orden nos vamos a encontrar con tremendos desórdenes, con cosas que hacemos guiados por una emoción que de pronto nos vamos a avergonzar, que de pronto decimos, ¿por qué actué así? ¿Por qué reaccioné así? Y es que a veces actuamos de una forma instintiva. Y yo te quiero decir que eso significa estar en la trampa del miedo. La Biblia, como te dije, es muy honesta. Y la Biblia tiene respuestas, pero hay que buscarlas. Y cuando la encuentras, hay que obedecerlas. Te contaba de Saúl, ese rey, que tuvo la dirección del ejército, que tuvo que enfrentar a los filisteos, cuyo paladín era Goliat. ¿Sabes qué? Realmente me gustaría decirte que Saúl reaccionó, que Saúl pudo vencer la trampa del miedo, que Saúl llevó a su ejército a la victoria. Pero tristemente, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos cuenta la realidad, la debilidad humana. Y Saúl estaba paralizado por el miedo. ¿Sí? Los hombres, el ejército, estaba paralizado por el miedo. Y ese paladín, ese Goliat, estaba día tras día insultándolos, ofendiendo al mismo Dios, y ellos no hacían nada. El rey en la trampa, sus súbditos, su ejército en la trampa. Pero Dios no estaba atado, pero Dios no estaba manco ni sordo. Dios actuó. ¿Y Dios qué hizo? Tuvo que enseñarles. Y llevó a un joven, a un pequeño pastor llamado David, a ese campo. Él movió las circunstancias para que él esté frente a Goliat en ese campo. Y eso es lo que quiero contarte, ¿no? Que la trampa del miedo parece imposible de vencer, parece imposible de ser librado, pero cuando Dios interviene, Él hace maravillas. Y Él comienza el cambio. Entonces David, ese pequeño pastor, tiene que enfrentarse a un tremendo guerrero. Entonces vamos a analizar en la palabra y vamos a descubrir realmente principios que nos van a ayudar a ser libres.
y a vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Por favor, busque en tu Biblia Salmo 27, el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo del 1 al 3. Es probable que te lo sepas de memoria. Leámoslo juntos para que podamos descubrir y disfrutar lo que Dios habla y su palabra es verdad. ¿Qué nos dice? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Presta atención, ¿por qué? Porque esas palabras no lo dice un poeta, no lo dice un gurú de autoayuda, no lo dice alguien que de pronto se emociona y comienza a escribir algo bonito, no. Entonces, el primer principio que quiero que tú lo escuches, te lo apropies y lo escribas es que Dios es más grande que tu gigante. Y eso descubrió David. Dios es más grande que tu gigante. Así es. ¿Sí? Piensa, si David se comenzaba a comparar con el gigante, casi 3 metros, él era un muchacho, ¿no? Un guerrero formado en la batalla, él era un pastor, ¿no? Armado, tremendas armas, tremendo material bélico que él podía manejar con destreza. David no tenía más que un bastón y una honda. Sin embargo, él sabía que su Dios era más grande que el gigante. Por eso él puede escribir esto. Jehová es mi luz y mi salvación. Escucha esta pregunta que él hace. ¿De quién temeré? ¿No? ¿De quién temeré? Y esa palabra, yo te pido que la repitas ahora, allí, en tu casa. ¿De quién temeré? ¿No? Jehová es la fortaleza de mi vida. Repite. ¿De quién he de atemorizarme? Acuérdate, Dios es más grande que tus gigantes. Yo no sé cuál es tu temor, yo no sé de dónde nacen tus miedos, yo no sé el problema en sí. Pero lo que sí sé es que Dios es más grande que ese gigante que te atemoriza. Sí, créelo y aprende a disfrutar las verdades de la palabra de Dios. Ahora, nosotros vamos a descubrir más principios y te pido que estés muy atento porque lo que viene es tremendo. Busca en tu Biblia, por favor, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 35. Y leamos juntos. David respondió a Saúl. Recuérdate que Saúl era el rey. Él estaba atemorizado. Y de pronto David dice que va a salir a enfrentarlo. Y ahí comienza el diálogo, ¿no? Y escucha con atención las palabras que hace David a Saúl. Le dice así. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Cuál es el principio que quiero que aprendas, que lo memorices y que lo escribas? Es que es valioso, es tremendamente poderoso recordar las victorias que Dios te dio en el pasado. Sí, Dios te ha dado victorias en el pasado. Yo no sé cuánto tiempo tienes en tu vida cristiana, pero lo que sí estoy seguro es que si tú te sientas tranquilo, pones un hoja de papel al frente y comienzas a hacer memoria, vas a descubrir que Dios te ha respondido oraciones, que Dios te ha sacado de problemas tremendos, que Dios te ha ayudado a vencer gigantes del pasado y que quizás ahora lo tienes en el olvido. David no lo tenía en el olvido. Él le dice a Saúl, he vencido a un león, he vencido a un oso. Y él sabía que esas victorias fueron por Dios. Y eso le impulsaba ¿a qué? A asumir ese nuevo desafío que ahora era Goliat, ese tremendo guerrero. ¿Te das cuenta qué valioso es este principio? Recuerda las victorias pasadas, porque Dios, el Dios que te dio la victoria en el pasado, está vivo. Y el Dios que te dio la victoria en el pasado quiere seguir dándote victorias. Él no te quiere preso del temor. Él no te quiere arrinconado, paralizado de miedo. Él te quiere victorioso. Pero tienes que aprender a disfrutar de eso, a apropiarte la verdad
y comienza recordando las victorias que Dios te ha dado en el pasado. Pero tenemos más. Avanzamos un poco más en la lectura. Primera de Samuel, capítulo 17, del 38 al 39. Recuerda que hay un diálogo entre David y Saúl, ¿no? Y cuando Saúl nota esa convicción, pues él, que estaba lleno de temor, lo que hace es tratar de ayudarlo a su manera, ¿no? Y él piensa, la mejor forma de ayudarlo es darle una armadura para que esté seguro, para que esté protegido, ¿no? Darle una espada, y le da su espada. Y aquí viene el diálogo, ¿no? Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Este principio es importante. Sé auténtico. ¿Sabe lo que quería hacer Saúl? Saúl, ese rey que estaba preso de la trampa del miedo, lo que quería era disfrazar a David, ¿no? Quería que ante los ojos de Goliat y de todo el ejército filisteo, David dé la apariencia de un soldado. Y le dio la mejor armadura, que era la suya, ¿no? Pero ¿sabes qué? David tuvo que ser auténtico. Y eso es valioso e importante. Y por eso que David entendió y él dijo, yo no soy un soldado, yo no soy un guerrero. ¿Yo qué hago disfrazado así de soldado? Dejó todas aquellas cosas y se enfrentó al problema como él era. ¿Y qué era él? Era un pastor de ovejas. Agarró su bastón, agarró su onda y se fue a combatir. Sé auténtico, hermano. No trates de disfrazarte de otra persona, no trates de aparentarse de otra persona, no trates de copiar recetas de otra persona, ¿no? Usa los principios bíblicos, pero aplícalos a tu vida, a tu realidad. Acuérdate, Dios no improvisa. Él, desde que estuviste en el vientre de tu madre, Él te conoce y Él ha guiado tu vida. Aunque no hayas sido creyente, Él tiene el control. Él te ha dado una experiencia, una vivencia. Él te ha dado una, llamémosle así, ha guiado, ha tenido una providencia de tu vida y Él va a usar todas esas cosas que tú puedes pensar que no tienen valor, pero que Él sí las usa y las usa para su gloria, porque Él quiere glorificarse en tu vida, ¿no? Y descubre eso, ¿no? Sea que seas un ama de casa y que tú digas, no, pero ¿yo qué puedo ofrecer? Sea que seas un gran empresario y de pronto digas, yo en las cosas del negocio solamente y no sé nada de las cosas de Dios, pero tal cual eres, Dios te valora y te ama así, tal cual eres. Disfruta tu vida como eres tú y entrégaselo eso a Dios. Y cuando tú le entregas lo que tú eres a Dios, Dios va a glorificarse así como tú eres. Y así lo hizo con David. Siendo un pastor, pudo vencer a ese tremendo Goliat, a su gigante. Avancemos un poco más. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 43 al 44. Miren, este es interesante porque ya David va a la batalla, tal cual era, como un pastor, ¿no? Y eso causó una impresión, ¿no? Pero no una impresión de asustar a Goliat, sino por el contrario, ¿no? Goliat, al ver a un niño, al ver a un pastor, comienza a hablar, y comienza a hablar fuerte. Y escucha lo que dice el texto. Y dijo el filisteo a David, ¿soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué principio te quiero enseñar? El principio es, no escuches al gigante. No escuches al gigante. David comenzó a caminar hacia Goliat y Goliat seguramente lo llenaba con sus gritos, con sus palabras, con los insultos, con todas esas amenazas. Pero David, esas palabras no penetraban a su mente y a su corazón. Él no lo escuchaba porque él sabía la verdad, que Dios es más grande que cualquier gigante, que él sabía la verdad, que Dios no puede ser ofendido y quedar libre. La persona que ofende a Dios va a tener consecuencias. Él tenía principios claros en su mente, así que no escuchaba al gigante. Yo te quiero decir esto, hermano. El gigante de tu vida yo no lo conozco, ¿no? Quizás es una tremenda deuda. Es algo que uno dice, no lo puedo pagar, no sé qué hacer. Quizás es una relación rota, complicada, que uno dice, ¿qué voy a hacer? Es imposible solucionar esto, ¿no? Yo no sé cuál es ese gigante que tienes,
Pero lo que sí sé es que muchas veces el gigante habla, tiene una bocota, intimida y te trata de disuadir de creer en Dios. Y te dice, no, estas cosas de Dios son para la iglesia. Para la vida práctica funciona el dinero, funcionan las relaciones, funciona tu inteligencia. Pero déjame decirte algo, no escuches al gigante. Escucha la palabra de Dios y créelo. Aliméntate de la palabra. Ponte serio con Dios, ¿no? Que tu vida cristiana se nutra, que la palabra de Dios esté en tu mente y en tu corazón. Y así cuando el gigante hable, tú vas a caminar seguro a pesar de todas las amenazas o cosas que digan a tu alrededor. Pero seguimos, porque esta historia tiene tanto para enseñarnos. Este principio es tremendo. Vamos a leer el Salmo 23, versículo 4 solamente. El Salmo 23, versículo 4. ¿Qué nos dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recuerda la escena. El ejército de los filisteos está en un extremo, el ejército de los israelitas está en el otro extremo. En el centro está Goliat, desafiando a todos, día tras día. Él iba, hablaba, insultaba, ofendía y se regresaba porque nadie salía. Y de pronto, alguien del ejército de los israelitas baja. Él pensaría que era un soldado, un guerrero, pero cuando se acerca se da cuenta que era un muchacho. Lo insulta, lo amenaza. Yo quisiera que cambies un poco la perspectiva y te pongas en el lado de los soldados, de los guerreros que están allí, ¿no? ¿Qué pensaría, ¿no? Instantes antes de la batalla? Pues estaría pensando lo siguiente, ¿no? Pobre muchacho, está solo, ¿no? Y pronto va a morir, ¿no? Eso lo pensaban tanto los israelitas como los filisteos. Y probablemente Saúl, ¿no? Y estaría lamentándose, diciendo, le estoy dando uno para que lo mate inmediatamente. Pero déjame decirte que aunque David físicamente estaba solo, él nunca estaba solo, porque él recordaba lo que él mismo escribió y lo que él mismo experimentó. Y te lo leo otra vez. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y yo estoy seguro que David hablaba y se apropiaba de esta verdad. ¿Y cuál es este principio? Recuerda que no estás solo. Te vas a enfrentar a tu gigante y no estás solo. Así como David bajó físicamente, se enfrentó solo a Goliat, pero en el espíritu él no estaba solo. Él sabía que Dios lo acompañaba. Entonces, hermano, si tú estás en la voluntad de Dios, si tú estás en obediencia y vas a enfrentar estos gigantes, vas a enfrentar esos temores, vas a enfrentar estos desafíos tremendos, recuerda, no estás solo. El Señor está contigo. Y si tú estás contigo, y si Dios está contigo, tú estás en mayoría. Recuérdalo, si Dios está contigo, tú estás en mayoría. Hay más, hay tanto en la Biblia para compartir. Yo te voy a llevar un poco al Nuevo Testamento para poder tener una visión más completa, más amplia. Y vamos a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Quizás alguno lo tenga en la memoria y vamos a leerlo juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el principio que quiero que te apropies? Ora y Dios guardará tu corazón. Ora y Dios guardará tus pensamientos. El ser cristiano no te libra de los problemas, no te libra de las situaciones difíciles, no te libra de los problemas que de alguna manera tú miras y dices, los del mundo les pasa esto. No, tú siendo cristiano muchas veces vas a experimentarlo, vas a pasarlo, vas a sufrirlo y te vas a sentir, llamémoslo así, atemorizado. Pero recuerda algo, lo que el Señor te enseña es que no estés afanoso. Recuerda, el miedo te puede llevar al afán y el afán al pánico. Y no queremos que comience una ruta hacia el mal, sino que queremos más bien que cuando haya ese temor, tú cojas eso y lo presentes al Señor. Ora. Y aquí tenemos que hacer un alto para pensar y decir, ¿tengo esta disciplina de acercarme a Dios cada día? ¿He separado una parte del día para mi Señor? ¿Puedo yo con tranquilidad saber
que cada día voy a doblar mis rodillas ante el Dios del cielo y voy a presentarle? ¿O es que acaso solamente horas para los alimentos o solamente horas en el culto? No, hermano, nuestro Dios no es el Dios del domingo, es el Dios del lunes, del martes, del miércoles, y cada día debemos presentarnos a Él. Así que haz la práctica, haz el propósito, haz la decisión de decir, yo voy a orar todos los días. Comienza con 5 minutos, con 10 minutos, pero hazlo, comprométete, haz una cita con Dios. La hora depende de tu agenda. El momento depende de tu realidad, ¿no? El lugar depende de dónde vives. Pero hazlo, hermano, hazlo. Y allí, en ese lugar, a las solas, vas a poder cumplir este principio. Ora y Dios guardará tu corazón. Ese temor, ese problema, eso que te sobrecoge y no sabes qué hacer, lo presentas a Dios y Él guardará tu corazón y Él guardará tus pensamientos. Pero hay más. Y la palabra de Dios tiene un tremendo versículo en Isaías. Isaías 41:10. ¿Qué nos dice Isaías 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así es, ¿no? Cuando sientas que el problema es tan grande, cuando sientas que no tiene salida, cuando sientes que te faltan las fuerzas, recuerda que el brazo fuerte de Dios es el que te sostiene. El brazo fuerte de Dios es el que te sustenta. Entonces yo quiero que aprendas este principio en la mente y en tu corazón. Dios te sostendrá. Así es. No midas tus fuerzas con el problema. No midas tus fuerzas con lo que te causa ese temor. Mide el brazo fuerte de Dios contra el resto. Y te vas a dar cuenta que este versículo se convierte en realidad. Y vas a poder sentir en tu corazón, decirlo con convicción. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y voy a terminar con el último versículo de este momento, que está en el libro de los Salmos, capítulo 91. Búscalo, por favor, Salmos 91. Vamos a leer fragmentos porque es larga la porción. Comenzaremos en el versículo 3. Dícese: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En este contexto, ¿no?, donde uno escucha cada vez más y más personas que están infectadas y muertas. Pero el texto dice: no temas no temas el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Confía en Dios. Lo que te protege realmente no es tanto tu gran preocupación o angustia por cuidar tu higiene, que es válido, ¿no?, sino lo que realmente te protege es que el Dios del cielo ha prometido cuidar a sus hijos. Yo quiero terminar esta pequeña meditación diciéndote esto, ¿no? Dios tiene un propósito tremendo para tu vida, ¿no? Nosotros improvisamos, nosotros realmente vemos tan a corto plazo, pero Dios te conoce desde que naciste, desde antes que nacieras. Y Él, en su propósito, en su providencia, ha estado guiando y cuidándote. Hoy tienes la oportunidad ¿de qué? De disfrutar y vivir la vida abundante que Dios te ha dado. Así es, vivir la vida abundante que Dios te ha dado. En cuarentena o sin cuarentena, vive la vida abundante. Con restricciones o en libertad, vive la vida abundante. Disfruta la vida. Que no te atrape el temor, que no te paralice el miedo. Escucha la palabra de Dios y sé libre. La palabra de Dios me enseña que si conocieres la verdad os hará libres. Vive así. ¿Y sabes qué? Tú vas a poder decir con el salmista, ¿no?, que este es el día que ha hecho el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Disfruta cada día porque es el día que Dios lo ha hecho. Y Él quiere que tú vivas como un cristiano, en vida abundante y en obediencia a Dios. Que Dios te bendiga.
Gracias, Señor, por este momento de poder compartir tu palabra. Gracias porque se ha podido abrir tu palabra, escucharla y ahora te pedimos que nos ayudes a obedecerla. Oh Dios, líbranos de la trampa del miedo y permítenos, Señor, vivir en libertad, así como Jesús nos mostró en su palabra. Hoy, Señor, te rogamos que podamos experimentar la vida abundante. Sabemos que la vida cristiana no la podemos vivir en nuestras fuerzas. Necesitamos de tu Espíritu, Señor. Necesitamos de ti. Ayúdanos, por favor. Y muchas gracias. Bendice esta iglesia, Señor. Y tú, Señor, multiplica. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia somos. De verdad, para mí ha sido una bendición compartir la palabra con ustedes. Mi oración es de que la palabra de Dios pueda penetrar lo más profundo de nuestro ser para que genere cambios y que esos cambios permanezcan. Que Dios los bendiga.